¿Qué tal? Buen día. Esperemos que estén todos bien, disfrutando del calor que en todas partes en nuestro país, en México y desde donde nos escuchen, pues estamos sufriendo olas de calor. Todavía no llegan por completo las lluvias, pero esperemos que se refresque pronto mientras disfrutemos lo que es lo que también hay que hacer en la etapa que nos toca vivir. Bueno, en esta ocasión les traemos un tema importante de actualidad que es relacionado con la hepatitis en niños, hepatitis infantil que está surgiendo y que ya está en México, y para ello nos acompaña un especialista que nos va a hablar del tema. Les presento al doctor Rodrigo Hiroshi González Luna. Él es médico, especialista en pediatría, en alergia e inmunología clínica pediátrica, tanto por la UNAM y por el Instituto Nacional de Pediatría. Es jefe de la Clínica de Alergia e Inmunología Pediátrica en el Servicio de Pediatría del Hospital Zaragoza del Iste, y también es profesor adjunto de Pediatría en la Facultad de Medicina y en la FE Zaragoza, entre otras cosas. Bienvenido, doctor. Gracias por esta entrevista. Gracias por la invitación. Doctor, cuéntanos, hay inquietud y pues finalmente no deja de ponernos siempre nervioso el que no ha terminado la pandemia y que todavía estemos ya empezando a detectar otra enfermedad y ahora que esté atacando a los niños, pues a todos nos preocupa, ¿no? A todas las familias donde tenemos niños o a los maestros, a los papás, a los cuidadores que tienen algún infante. ¿Qué es lo que está pasando con esta hepatitis infantil nueva o rara o cómo se podría decir y que podría estar incluso vinculada con el COVID-19? ¿Nos podría dar la información? ¿Qué saben ustedes de que ya hay casos aquí en México y específicamente en la Ciudad de México? Sí, de hecho, bueno, era una cuestión inminente, ¿no? Que llegaran casos de hepatitis, sobre todo pensando en la probable causa, que es, se esté pensando en algo transmisible. Si bien hasta el día de hoy no se tiene una causa que sea un virus, una bacteria, algún agente contaminante, sí hay que pensar en varias de estas situaciones. Entonces, sí, ya se han reportado algunos casos, ya hay casos en hospitales tanto públicos como privados. Sin embargo, antes de pensar en que se trate de esta nueva o de esta variante, de esta presentación clínica que se está reportando actualmente, es necesario identificar o considerar que existen causas que ya son parte del quehacer cotidiano del médico, como son las causas de tipo viral. Existen virus como el de la hepatitis A, la hepatitis B, C, D y E, que son una causa importante de hepatitis tanto en niños como en adultos. Entonces, si bien no hay que dejarlo de lado, tampoco es indispensable o necesario alertar de manera errónea a la población, pensando en que todas las causas de hepatitis van a ser atribuibles o atribuidas a esta nueva entidad clínica que estamos describiendo. Correcto, no se pueden atribuir todos a esta nueva hepatitis, pero es decir, ¿qué tan comunes son las otras hepatitis sin pensar en la nueva? Sí, claro, sobre todo por la temporada en la que estamos, que es temporada de calor, existe una alta prevalencia de enfermedades infectocontagiosas, sobre todo gastrointestinales. Predominantemente la hepatitis A, que es la que tiene una vía de transmisión fecal-oral, es la que va a ocasionar en la mayoría de los cuadros clínicos un cuadro de hepatitis infecciosa. De ahí que existen también las otras dos causas, que son la hepatitis B y C, que tienen una transmisión hematógena o por sangre, por contacto con fluidos, y que también representan una causa importante de hepatitis. Correcto. Digamos, entonces, bueno, primero díganos los síntomas, por favor, doctor. ¿Cuáles son los síntomas de esta nueva hepatitis o de las Realmente sería hepatitis? fiebre, una fiebre de alto grado, dolor abdominal, sobre todo localizado en el lado derecho del abdomen, que es en donde se localiza el hígado, náusea, ganas de vomitar, vómito, puede haber una coloración amarilla de la piel, y de la parte blanca de los ojos, de las escleras, que se conoce como ictericia, evacuaciones diarreicas o inclusive evacuaciones de color blanco, una orina de color oscuro, que puede haber también malestar general, cansancio, dolor articular, cuadros que pueden simular un cuadro de tipo gripal.
predominantemente. En otras ocasiones puede existir una forma denominada grave que se conoce como hepatitis fulminante, que es cuando existe esta inflamación tan constante y tan persistente que puede ocasionar ya un daño en la función normal del hígado. Recordemos que el hígado tiene como un objetivo o función en el cuerpo depurar de toxinas toda la sangre para que éstas se eliminen de manera adecuada y evitar que nos hagan daño. Entonces, el cuadro de hepatitis fulminante puede ocasionar que estas toxinas no se depuren de manera adecuada y que ocasionen daño en el organismo, lo que ocasiona, pues, en casos muy severos, la muerte del paciente. Ok, pero no es tan común esta hepatitis fulminante. Entendería. Exactamente, no es tan frecuente, sin embargo, hay que considerar. Estar precavido. Menciona entre los síntomas también la diarrea y el vómito, las Así náuseas es. también, o sea, se puede confundir en un principio con un problema gastrointestinal. De hecho, el cuadro es sumamente inespecífico, desde la fiebre hasta los cuadros gastrointestinales, como tú mencionas, hasta inclusive la presencia de diarrea. Prácticamente los datos específicos o clínicos de una hepatitis son justamente la coloración amarilla de la piel, la fiebre y el dolor abdominal localizado del lado derecho y la coloración blanquecina de las evacuaciones y la orina de tipo muy oscuro. Es algo muy característico. Doctor, entonces, ya que usted sepa, ¿usted en su círculo ya tiene algún caso de esta hepatitis nueva? Tenemos un caso reportado en los hospitales ya aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, están en abordaje. Insisto, hay que descartar causas mucho más frecuentes antes de pensar en el cuadro que se nos está reportando. Si bien los cuadros que actualmente están siendo reportados a nivel mundial de esta variante o de esta nueva presentación clínica están relacionados con un virus que se denomina adenovirus, que también es causa importante de infecciones de vías respiratorias y lo que hace todavía más inespecífico el cuadro. Entonces, sí ya se están presentando casos de hepatitis, pero hay que señalar y sin alertar a la gente que hay que descartar causas mucho más frecuentes. Correcto, sí, también sin alarmarnos, ¿no? ¿Verdad? Así es. Finalmente, pero conteniendo esos síntomas hay que pensar en Sí, llevar claro. al médico y no solo al médico, sino en este caso es de atención de segundo nivel o de tercer nivel. De hecho, afortunadamente la mayoría de los cuadros de hepatitis se pueden manejar de manera ambulatoria, es decir, con tratamiento sintomático, control de fiebre, control de las molestias gastrointestinales, vigilancia en casa, pero estos cuadros que te menciono, justamente los que tienen esta afectación grave de la función del hígado, sí requieren una atención en un servicio de urgencias o en un servicio de hospitalización pediátrico. Ujú. Digo, conforme se ve que está avanzando muy rápido, se está extendiendo demasiado porque apenas la semana pasada es que nos enteramos de los casos en Gran Bretaña y en una semana se ha extendido por muchos países. Escuchaba que por 21 países, bueno, eso escuchaba el viernes, ahorita deben ser muchos más y ya lo tenemos en México. De hecho, eso apoya todavía más que sea una cuestión ambiental, llámese algún contaminante o algún agente infeccioso, justamente por la rapidez, por la alta contagiosidad o la evolución tan rápida que se está observando, apoya que la causa sea algo transmisible. Doctor, y bueno, se menciona que todavía no está muy claro porque es muy rápido, pero también se menciona que puede tener vínculo con el COVID-19. ¿Y qué otras similitudes o diferencias tienen esta nueva hepatitis respecto de las hepatitis que ya conocemos, convencionales, digamos? Pues clínicamente no las está habiendo más que el agente etiológico, la causa. Es decir, cuando hospitalizo, cuando estoy sospechando en una hepatitis, estoy obligado a descartar de primera instancia una causa infecciosa y existe la forma de demostrar esto mediante técnicas de laboratorio, es decir, evidenciando la presencia del virus en sangre mediante pruebas de laboratorio. Entonces, la diferencia en este caso sería que en los pacientes en los que se está observando esta entidad clínica, no se está teniendo evidencia de alguno de los virus que hemos mencionado. Y en cuanto a COVID-19, si bien de primera instancia se pensó
que podía existir una relación causal entre una infección por SARS-CoV-2, COVID-19, con estas nuevas, esta presentación clínica. Es curioso, llama la atención que no todos los niños están teniendo antecedentes de infección, no hay serología de memoria en la ¿Qué sangre quiere de estos decir que no hay pacientes, serología? Perdone que lo interrumpa. ¿Qué quiere decir que no hay serología? a que no hay anticuerpos de memoria, es decir, que el paciente no tiene evidencia bioquímica o evidencia en sangre de que formó anticuerpos ante SARS-CoV-2 y por lo tanto o no tuvo la enfermedad o inclusive no fue vacunado. Se está presentando en niños pequeños en quienes ni siquiera existe el antecedente de una vacunación contra SARS-CoV-2. Entonces, todavía es muy prematuro hablar de si realmente existe una relación causal entre COVID-19 y esta hepatitis de etiología determinada. Todavía no sabemos. Todavía hay mucho que analizar, mucho que investigar, ¿verdad? Exactamente. Es muy Los rápido. casos son relativamente pocos para pensar en un brote, en una epidemia, inclusive en una pandemia. Realmente los casos han sido, si bien ya están presentes en todo el mundo, todavía hablar de cifras para una epidemia, una pandemia, pues realmente es bastante prematuro. Es muy rápido, sí, correcto. Y bueno, aquí los casos que hay en México también se están evaluando y se verá cómo evolucionan, pero esperemos que no sean graves, ¿no? Que se Así alcancen es. a cuidar de que no pasen como dice, cuando evolucionan a que puede ser ya delicado o peligroso de muerte. A una hepatitis fulminante. Ajá, que evolucionen a hepatitis fulminante, esperemos que no haya casos de eso. Exactamente. Ajá. Doctor, compártanos cómo una familia que está escuchando o maestros o gente que convive con los niños, ¿cómo puede prevenir cómo se puede prevenir esta nueva enfermedad o las hepatitis en general? Pues de primera instancia, el lavado de manos, es decir, el lavado de manos con agua y con jabón, con alcohol gel, va a ser fundamental por cómo se está pensando que es la transmisión fecal oral, hervir el agua, utilizar agua potable, cocinar adecuadamente los alimentos, evitar el contacto con personas enfermas, sobre todo pensando en una sospecha de hepatitis por los hallazgos clínicos o los síntomas que te he mencionado son básicamente las formas de prevenir cualquier tipo de hepatitis. Correcto. Y bueno, cuidar mucho a nuestros niños, pero se entiende que también podría contagiarse los adultos, ¿no? ¿O solamente está pensándose en los niños esta enfermedad? Los casos que se han reportado han sido únicamente niños. Sin embargo, cualquier paciente de cualquier edad puede presentar hepatitis. Otra situación importante, otra cuestión importante es el esquema nacional de vacunación. Recordemos que el esquema nacional de vacunación en nuestro país abarca hepatitis tanto A como B. Entonces, si bien todavía no existe una relación entre que estos cuadros de hepatitis están relacionados con virus tanto A como B, es importante y de acuerdo a las recomendaciones a nivel internacional y en nuestro país, es mantener los esquemas de vacunación en los niños actualizados, tanto para hepatitis A como para hepatitis B. Ujú. Y tampoco hay vínculo de la vacuna de COVID que tuviera alguna relación con esta hepatitis que pudiera ser Eso también es importante mencionarlo. No hay evidencia hasta el día de hoy de que la vacuna contra COVID-19 sea la causa de estas hepatitis. Ujú. Sí, porque luego se detonan informaciones que no son certeras. Erróneas, sí, claro. Correcto. Entonces, por lo pronto, ya llegó a México, ya hay casos en la Ciudad de México y hay que cuidarnos, ya se conocen los síntomas, ya nos los dijo, doctor, hay que cuidar a nuestros niños y pues cuidarnos todos ya conocemos las medidas de prevención, que aparte son parecidas a las de COVID, finalmente lavarse las manos, el cubrebocas también sigue siendo herramienta, ¿no? Sí, claro, el evitar contacto con secreciones, con saliva, con lágrimas, con secreciones, con moco, etcétera, también pueden ser una vía de transmisión. Entonces hay que evitarlo. El cubrebocas sigue siendo una estrategia eficaz para evitar el contacto con secreciones. Ujú. Y entonces nos protege de COVID, protege de esta hepatitis y de cualquier virus, ¿verdad? De Así es, contagiarnos sí, en esta época en esta época de verano o de calor que son más así comunes es, y que los virus están haciendo de las suyas, doctor. así es. Ujú.
Muchas gracias. No sé si hay algún punto que faltara y que nos lo quisiera decir, doctor. Pues Para- básicamente sería cualquier cuadro de clínico de sospecha de hepatitis, acudir con un médico pediatra, con un médico, requerir atención médica ya sea a nivel ambulatorio o a nivel hospitalario para abordar al paciente y pues sobre todo hacer toda la serie de laboratorios en caso de que se tenga datos de afectación o datos clínicos y en los pocos casos que se están presentando requerir hospitalización y atención temprana, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor. No, Muchas gracias a gracias a ti. ustedes por escucharnos y bueno, pues dejamos aquí esta entrevista que es de interés, que seguramente es de mucho interés ahorita y estamos en contacto para las siguientes.